Muy buenos días. A nombre del doctor Mauro Napsuciales Mendiri, rector del campus León de la Universidad de Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida al séptimo foro Voces de la Ciencia titulado La mujer en la ciencia y en la sociedad. Este foro constituye un espacio fundamental para reconocer la importancia y su contribución al desarrollo del conocimiento, la innovación y la transformación de la sociedad. Asimismo, refrenda el compromiso de nuestra universidad con la equidad, la inclusión y la divulgación científica. Agradecemos la valiosa participación de las ponentes, la doctora Macarena Orozco Martínez, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la doctora Nana Geraldine Cabo Bisset, de la División de Ciencias e Ingenierías, y la doctora María Raquel Huerta Franco, de la División de Ciencias de la Salud, así como la moderación de la doctora Alma Xochitl González Morales, de la División de Ciencias e Ingenierías. Reconocemos también a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión en vivo a través de la plataforma del Campus León, así como a quienes la hacen posibles. Sean todas y todas bienvenidos. Hola, muy buenos días a todos los que nos siguen en esta transmisión. Mi nombre es Alma Xochitl González Morales, soy investigadora en la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León, soy investigadora en el área de astrofísica y cosmología, y bueno, para mí es un gusto estar el día de hoy en este foro y agradezco mucho a la Rectoría del Campus León por abrirnos este espacio en el que pues buscamos inspirar a todas las mujeres, niñas de todas las edades, con las carreras, las trayectorias científicas de las investigadoras que nos acompañan, pero también pues buscamos este espacio de reflexión en el que podamos aprender y construir una mejor sociedad para todas y todos. Entonces voy a continuar presentando a nuestras invitadas y posteriormente haremos una serie de preguntas en las que pues les vamos a pedir sus opiniones y en cualquier momento pues siéntanse con la libertad de contribuir a la conversación del tema, ¿ok? Entonces, bueno, voy a iniciar presentando a la doctora María Raquel Huerta Franco. Ella es médico cirujano con maestría y doctorado en ciencias médicas en la Universidad de Guanajuato y realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos. Actualmente es profesora titular B de tiempo completo de la División de Ciencias e Ingenierías, perdón, de la División de Ciencias de la Salud del Campus León en la Universidad de Guanajuato. Cuenta con el nombramiento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 3 para el periodo 2026 a 2030. Su investigación se centra en la salud de la mujer, endocrinología, metabolismo y estrés psicológico, analizando las interacciones entre factores hormonales, metabólicos y psicosociales. Ha realizado múltiples estancias internacionales y actualmente es editora invitada del número especial de la revista Healthcare titulada Common Health Concerns in Older Women o eh, preocupaciones comunes en las mujeres adultas. Bienvenida, María. Muchísimas gracias. Tenemos también a la doctora Nana Geraldine Cabo Bisset. Ella es doctora en Ciencias Naturales por la Universidad de Bonn, Alemania. Su área de investigación es la teoría de cuerdas, teoría de gravedad cuántica, que busca describir las interacciones fundamentales. Sus trabajos se encuentran publicados en revistas internacionales, indexadas, y ha dado múltiples conferencias sobre la investigación a nivel internacional. Ha trabajado como investigadora en la Universidad de La Habana, el Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear en Cuba, la Universidad de Bonn, la Universidad de Witwatersrand, Sudáfrica, y la Universidad de Guanajuato. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad de Guanajuato, Campus León, y es responsable del cuerpo académico consolidado de gravitación y física matemática. También cuenta con el nombramiento del SNI nivel 2. Fue seleccionada miembro asociado regular del Centro Internacional de Física Teórica en Trieste, Italia, para el periodo 2023-2028. Muchas gracias por acompañarnos, Manu. Gracias, Alma. Y concluyó las presentaciones con la doctora Macarena Orozco Martínez. Ella es doctora en Estudios Científicos Sociales por el ITESO y economista por la Universidad Autónoma de Zacatecas, la licenciatura, y la Universidad de Guadalajara,
la maestría. Es profesora investigadora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato y pertenece también al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con el nivel 1. Ella es especialista en políticas públicas, perspectivas de género y derechos humanos, economía y desarrollo social, temas sobre los cuales ha publicado diversos libros y capítulos de impacto nacional. Funge como coordinadora en la Academia Nacional de Valores de México y como enlace de primer contacto del Programa Institucional de Género para la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León. Bienvenido. Gracias. Pues bueno, vamos a continuar entonces con algunas preguntas para ellas. Doctora María, ¿puedes hablarnos un poquito más de ti, más allá de los grados académicos, los logros? ¿Qué te motivó? ¿Qué despertó tu curiosidad como científica? ¿Y en qué momento decidiste dedicarte profesionalmente a la ciencia? Muchas gracias. Primero, quisiera dar las gracias por la invitación a este foro, al doctor Mauro Nasuciale y a todo su equipo de trabajo por invitarme. Muchas gracias. Esta parte de mi vida se me hace muy bonita porque no hay un momento. Yo recuerdo que desde niña me empecé a hacer una serie de preguntas desde muy pequeña. Contestar, quería saber la respuesta al origen de la naturaleza, al comportamiento humano, a muchas cosas. Desde que estaba en la primaria, me gustaba escribir. Después, en la secundaria, me empezaron a gustar las matemáticas. En la preparatoria, la física, pero era por los profesores. Los profesores somos determinantes en las vocaciones de los jóvenes. Después, cuando llego al área de medicina, se concretaron todas estas áreas. Y ahí, al escuchar una conferencia de una conferencista, me despertó ese deseo por ser investigadora. Entonces, ahí nace de niña a investigadora. Lo que me motivó es conocer el porqué de muchos fenómenos que pasan en la naturaleza. Muchas gracias, María. ¿Gustarías compartirnos en tu caso? Gracias. También quiero agradecer al doctor Mauro y a todo su equipo de trabajo la invitación. Es un gusto estar aquí y compartir. También, justo desde niña, en mi casa siempre hubo libros y bueno, empecé con esas cosas de El Principito, la Metamorfosis de Kafka, El Quijote y echar a volar la imaginación. Y creo que me pasó lo que por ahí dicen que dijo Mario Vargas Llosa: lo mejor que me ha pasado en la vida es aprender a leer. Entonces ahí empieza justo desde la infancia esto que considero es un camino sin retorno. También mi familia creo que fue muy importante. Mi madre es profesora jubilada con 35 años de servicio. Un tío economista, también docente investigador en la UAS de Zacatecas, con 40 años de trayectoria como docente ahí e investigador. Y en mi casa, pues, los libros estaban cotidianamente al día. Y justo, pues, en estos procesos fueron surgiendo muchas inquietudes, muchas dudas que me llevaron justo al terreno de la economía, también a empezar a hacer preguntas sobre qué genera la riqueza, qué genera la pobreza, qué genera que unas personas, unos países, unas sociedades tengamos más, otras menos. Y entonces, justo creo que es a partir de aquí también de empezar a hacer muchas preguntas relacionadas con esto a partir de la observación de nuestra vida cotidiana. Por el momento, ahí lo voy dejando. Gracias. Gracias. Nana. Pues sí, pues punto coincidente con Raquel, lo que mencionaba, o sea, el interés por entender cosas de la naturaleza. En mi caso, también mi familia fue importante porque mi abuela era doctora en pedagogía y mi mamá era ingeniera electrónica. Entonces, como que desde pequeña vi que había mujeres en la familia que se dedicaron a su profesión y que pues sí, o sea, trabajaban en cosas que les interesaban. Cuando yo estaba chica, en algún momento empecé a ir a los concursos de física y matemáticas, porque me llamaban la atención esos concursos, y ahí yo creo que se me encendió también así como un bichito de resolver problemas, de entender ciertas cosas, y eso fue yo creo como que tal vez una motivación central. Y luego
pues tengo otros intereses también artísticos. O sea, estaba primero en una escuela de artes, pero a la hora de escoger qué estudiar, me motivé más por la cuestión de entender la naturaleza de la física. Y ahí fue que entré en la Universidad de La Habana. Luego, pues sí, o sea, en el camino, aunque hay dificultades como mujeres, o sea, yo por mucho tiempo no las sentí, incluso cuando entré en la Universidad de La Habana, porque mi grupo estaba dominado por mujeres. Éramos como 10 estudiantes de física y éramos 6 mujeres. Entonces, como que tuvo un ambiente, se puede decir que favorable. Además, mi padre es físico, o sea, yo soy como la tercera física de la familia, hay 4 físicos en mi familia. Entonces, como que desde pequeña también yo veía que hacer investigación, discutir problemas y todo eso no era algo extraño, o sea, no era algo ajeno. Y así fue que empecé. Muchas gracias. Al parecer, entonces, la curiosidad y alimentar esa curiosidad es como algo que hay que seguir, ¿no? Y encontraron en la ciencia, pues, una forma de ir satisfaciéndolo, ¿verdad? Ok. ¿Ha cambiado en algo su actitud, su pensamiento o la forma de hacer las cosas en el tránsito de ser estudiantes, postdocs, ahora investigadoras consolidadas que forman a las nuevas generaciones de la universidad? Quizá, doctora Macarena, podemos empezar con usted. Gracias. Pues yo creo que lo que ha cambiado es que justo ya ahora cuando está una adentro de las instituciones, particularmente de las instituciones educativas, una aprende a conocerlas mejor y a entenderlas mejor. A entenderlas mejor, uno a veces como estudiante tiene como una visión más periférica de cómo funcionan las cosas, de cómo se van dando, y no tenemos como un conocimiento de por qué pasan de esa manera, ¿no? Y entonces justo también creo que como estudiantes cuestionamos y estamos como pensando muchas cosas, por qué no se hacen así o no se hacen así. Pero ya cuando estamos dentro de las instituciones, pues nos vamos dando cuenta de por qué eran así las cosas, por qué son así y por qué no de otra manera, ¿no? Entonces creo que esa visión en mi persona ha ido cambiando en el sentido de aprender a entender mejor las instituciones, a conocerlas mejor y a soñar y a pensar que podemos hacer propuestas para transformarlas y para que estemos funcionando mejor. Nana, ¿quieres compartirnos algo? Pues sí, o sea, primero como estudiante, tal vez uno empieza por la motivación del aprendizaje, de entender las cosas del estudio, y en el camino como que se va dando cuenta que o sea, el camino es una cuestión colectiva, ¿no? O sea, que es importante discutir con otras personas, colaborar, o sea, que el papel de la colaboración es central a la hora de desarrollar la ciencia, de resolver preguntas. Eso tal vez de estudiante a postdoc, ¿no? O sea, primero, o sea, una cuestión es ganar esa independencia. Yo creo que tal vez en la ciencia se me hace a mí como lo más difícil, porque primero uno está acostumbrado a entender, a resolver algún problema que alguien te puso, pero la cuestión de por ti misma, o sea, pensar cuáles son las preguntas interesantes, o sea, cuáles son las cosas que quieres abordar, ese es como el reto fundamental, ¿no? O sea, no es tanto las técnicas, el conocimiento que tienes que adquirir, sino qué es interesante, hacia dónde te vas a dirigir, ¿no? Y lo otro tiene que ver un poco con lo que mencionaba la doctora, que uno va como ganando madurez, o sea, dándose cuenta que también en la ciencia no es solo cuestión de desarrollar tu investigación, es cuestión también de hacer gestión, de organizar el tiempo, de organizar los recursos, pues de tratar de lograr, pues sí, o sea, desarrollarse uno y formar otras personas. Y no siempre es fácil en las instituciones lograr cambios o lograr las cosas que uno quiere, pero pues sí, o sea, ese más bien ha sido el cambio. María Raquel, ¿quieres? Yo estoy de acuerdo con las dos doctoras, la doctora Macarena y la doctora Nana. Definitivamente cambia uno. Cuando eres estudiante, tu enfoque es el trabajo de investigación que estás desarrollando, porque quieres llegar a tu meta, te quieres graduar. Pero conforme pasas al siguiente peldaño, empiezas a ver las limitaciones institucionales
Empiezas a ver la necesidad de gestionar recursos para trabajar. Empiezas a pensar en otros, los que te siguen, que tengan un camino más ligero que el que te tocó a ti. Entonces, todo ese conjunto te hace pensar que existen ciertas limitaciones y barreras a veces en las instituciones que hay que trabajar en ellas. Sobre todo, hay que trabajar en nuestra institución apostando a nuestra gente. Hay que creer en la gente, hay que creer en su potencial. Hay que ayudarlos a que crezcan y no ponerles barreras para que lleguen a las metas de una forma más fácil, una forma más sencilla. Si tenemos limitaciones en recursos, hay que evitar esas barreras con trabajo. Tenemos un potencial muy grande en la universidad y en muchas universidades de México. Tenemos el potencial de generar preguntas, buenas preguntas de investigación. Muchas gracias. Y justamente hablando de las barreras, ¿no? Nosotras que estamos aquí finalmente, pues pasamos por cualquier barrera que nos hayamos encontrado, pero el camino no es igual para todas, ¿verdad? Entonces, ¿qué factores consideran que han sido determinantes para que otras colegas, otras estudiantes no pudieran continuar? ¿Y cómo podríamos, desde la comunidad universitaria, empezar a remover estos obstáculos para tener una mayor participación de la mujer en la ciencia? ¿Nana? ¿Yo? Ok. Doctora Nana. Gracias. Gracias, doctora Ama. Es importantísimo eso. O sea, lo primero que a mí se me ocurre es que hay claramente en la sociedad diferencias entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Y hay también diferencias en la forma en que las mujeres defienden las cosas que comprenden, el trabajo que hacen. O sea, yo algo que trato de hacer siempre en clase o con las estudiantes mujeres que me toca guiar es como tratar precisamente que hagan un poco lo que decía Raquel, de que tengan confianza en sus ideas, confianza en lo que están haciendo. De hecho, en el aula trato de que participen por igual. No lo sé, o sea, no tengo pues los estudios realmente, o sea, no tengo el basamento científico para decir cuáles son esas diferencias entre hombres y mujeres, pero yo muchas veces noto que los chicos pues se lanzan, o sea, se lanzan más, ¿no? Y las chicas a lo mejor se saben bien las respuestas, pero están ahí como bien recogidas en sus asientos. Entonces yo trato de que todos participen, o sea, de que ellas se den cuenta de que tienen ideas valiosas, de que pueden entender los problemas y que formen parte. O sea, eso tal vez es una cosa importante. Una cosa que es un poco global, que no nos atañe tanto a nosotros nada más como país o como universidad, es que en la ciencia actual es algo complicado combinar familia y situación personal con la profesión. O sea, en la física y física teórica en particular, sucede que la gente tiene que cambiar mucho de país, de ciudad, y eso es un problema en general. O sea, como que pues sí, o sea, al más personas estar estudiando ciencia y no haber tantas oportunidades de contratación en el sector de la ciencia, pues es muy competitivo y es muy difícil. Entonces, eso es un problema que yo creo que enfrentan las mujeres y los hombres también, pero pues las mujeres en particular, con toda la cuestión de la familia. Entonces, pues sí, yo creo que hay que hacer también como impulsar a las nuevas generaciones, hacer un poco lo que hacemos, lo que ha hecho bastante también la doctora Alma con la divulgación científica, que es tratar de llegar a las niñas, a las jóvenes, y pues hacerlas conscientes del poder que tienen y lo que pueden crear. Gracias. Gracias. María Raquel. Sí, en relación a la pregunta, ¿verdad? De qué vemos las barreras. En particular, lo que yo observo es que la mujer llega un momento después de la facultad, llega el momento en que dice, sortea entre, me caso, tengo familia, me voy por el lado científico, hago las dos, ¿cómo le hago? La mujer se va a presentar con una serie de dificultades, a veces económicas, familiares, barreras culturales también, y a todo eso se tiene que enfrentar. Pero yo lo que le diría a la mujer es que no se preocupe, todo va a llegar a su tiempo, que se enfoque, que defina muy bien su vocación, que camine por lo que cree y que se va a ir dando todo poco a poco, como yo creo nos pasó a las que estamos aquí en el foro, ¿no? Se va dando todo porque la preocupación pues lo que hace es evitar que
te desarrolles. Entonces, sí se enfrenta a todo eso, definitivamente, la mujer. Y llega un momento que muchas mujeres pues tienen que abandonar la carrera científica por situaciones económicas o barreras culturales, donde pues sí hay presión, y sobre todo en países como el nuestro, ¿verdad? Hay presión por parte de la sociedad cuando vas a tener hijos, cuando vas a empezar a formar una familia, porque estás tan enfocada en eso, que no te va a dejar a lo mejor mucho. En fin, todas esas barreras que yo creo que nos hemos enfrentado, la gran mayoría de las mujeres que nos dedicamos a la investigación, y esa entre la discriminación en la que hemos vivido y todavía las generaciones más atrás, pues para mí en particular fue barrera, pero a la vez fue el impulso, fue la catapulta que entre más obstáculos yo veía en la cultura, en el aspecto cultural, fue lo que me catapultó para irme más allá. Busqué la colaboración, busqué la transdisciplina, y eso fue lo que me dio la riqueza de conocimiento increíble, del cual estoy agradecida por todas esas barreras. ¿Qué es lo que yo le quiero decir a las mujeres? Esas barreras, no se preocupen, son las barreras que si aman verdaderamente lo que hacen y abrazaron la ciencia, no va a haber barrera que las detenga. Gracias. ¿Podrías compartirnos? Sí, gracias. Igual, particularmente decirles a las chicas que esto ha sido cuesta arriba para muchas y sigue siendo cuesta arriba, efectivamente. Me parece que sigue existiendo obstáculos, tanto en términos personales, individuales, familiares, sociales e institucionales. También creo que hay que asumir esta parte de que en las instituciones tenemos también mucho por hacer todavía, como decían las colegas, para impulsar a que las mujeres estemos, permanezcamos y logremos desarrollar trayectorias de largo alcance en la ciencia. Entonces, en este sentido, pues mi invitación a que, coincidiendo con mis colegas, creo que lo más importante es la persistencia y siempre buscar los caminos. Siempre donde de verdad una puerta se cierra, muchas otras están abiertas. Entonces, creo que esa es la mirada, justo más que creo ver obstáculos, ver impulsos, ser persistentes y buscar constantemente los caminos, que estoy segura que los hay. Muchas gracias. Escuchándolas, me da un poco la impresión que entonces tenemos un trabajo en tres partes, ¿no? Desde el punto de vista personal, como mujeres, seguir siguiendo nuestra intuición, nuestros deseos, nuestra búsqueda del conocimiento y darle la vuelta a eso que vemos como una barrera, tratar de verlo más como el impulso. Así. Y también desde las instituciones y desde nuestra propia sociedad, también cambiar, ¿no? Para que esas barreras sean cada vez más bajas, más pequeñas, y que no por eso baje nuestro impulso, pero que también podamos dedicar nuestra energía quizá a otra, digamos, desde otra perspectiva, ¿no? Enfocarla desde otra perspectiva. Ok, muy bien. Voy a pasar a otra pregunta, justamente para relacionarnos con el papel de la mujer en la sociedad, ¿no? En la ciencia y en la sociedad. ¿Qué preguntas consideran que hace falta hacerse o tardaron mucho en hacerse en la ciencia por no tener suficientes mujeres en el campo y cómo esto ha impactado en la sociedad? No sé si, doctora María Raquel, quieras iniciar. Sí, si pensamos que el 50% aproximadamente de la población mundial somos mujeres, y México no es la excepción. En México andamos como en el 51%, el estado de Guanajuato igual. Entonces, imagínense la masa crítica tan importante que se dejaría atrás si no participa la mujer en generar conocimiento. Entonces, hay que impulsar a la mujer en el país. Definitivamente, un conocimiento generado únicamente por el hombre, pues es un conocimiento incompleto. La mujer tiene su aportación muy particular. La mujer es intuitiva, tiene una forma de ver el mundo muy panorámico. Existen las diferencias anatómicas y fisiológicas definitivamente en el sistema nervioso en hombres y mujeres. Existen diferencias ampliamente demostradas.
El hombre enfoca en una dirección, la mujer enfoca en muchas direcciones y puede pensar en varios problemas al mismo tiempo. El hombre y la mujer son complementos, se los digo una y otra vez. No debe existir esas diferencias, deben ser complemento. El hombre no debe tener miedo de que la mujer crezca. La mujer no debe tener miedo de demostrar que puede. Entonces, somos ese complemento. Hay que trabajar por ser generar ese conocimiento complemento. Si nosotros generamos conocimiento únicamente del lado masculino, sería un conocimiento incompleto y no estaríamos resolviendo los problemas de la sociedad. Hablando de medicina, que es el área que a mí me ocupa, por muchos años se generaba investigación únicamente con hombres y pensaban que aplicar el resultado de investigación con hombres ya era universal, pero dejaban de lado todos los efectos farmacológicos y fisiológicos tan diferentes en hombres y mujeres. Entonces eso tuvo un rezago tremendo. A partir de 1990 se empezó a decir, no, que haya más investigación con mujeres y niños, porque tampoco en niños se hacía investigación con fármacos porque se pensaba que podía producir daño y al contrario. Se produjo un rezago tremendo en el conocimiento. Y por eso es que hoy en día, pues hay que hacer estrategias para que participen más mujeres en generar conocimiento. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Muchas gracias. Sí. Doctora Nana, desde el punto de vista de la física teórica. Pues sí, ahí está más difícil medir el impacto en la sociedad, pero si puedo pensar en un ejemplo, o sea, hay una investigadora muy reconocida actualmente. De hecho, la ecuación que ella entendió fue votada la ecuación más bonita de la física. No sé si en Facebook, en redes sociales, hace pocos años, que es Emmy Noether. Y ella entendió, bueno, y demostró un teorema que dice que si hay simetrías en ciertos sistemas físicos, o sea, básicamente simetrías son invarianzas, que uno puede mirar un sistema físico desde distintas maneras y es equivalente, entonces hay cantidades que no cambian en el tiempo. Y eso es muy general porque ella era, pues, matemática también, y es algo que tiene mucho impacto en la física actualmente, en la física de partículas, por ejemplo. O sea, es difícil de medir cuál pudiera haber sido el alcance de sus investigaciones, pero sin dudas, o sea, ella por mucho tiempo no se le fue permitido dar clases, por mucho tiempo no se le reconoció. Después, cuando se le fue permitido trabajar en una universidad, trabajó sin que le pagaran. Y entonces, de hecho, Einstein, o sea, hablaba muy bien de ella, ¿no? Decía que era un genio matemático tremendo, pero por lo mismo también este teorema que ella demostró, o sea, tardó décadas en que la gente lo apreciara o lo entendiera. Entonces, pues yo me puedo imaginar relacionado con lo que decías, que esa perspectiva diferente de ella por ser mujer, pues tardó mucho en impactar a la rama de la física teórica. Entonces, sí, exactamente, no lo sé cuán cuantificable es, pero otra cosa es que la física fundamental y la ciencia básica también impactan en la sociedad a largo plazo. O sea, estos experimentos de partículas que hay en el Gran Colisionador de Hadrones, en el CERN, en Ginebra, donde se estudiaron todas estas partículas y hay muchas cosas que tienen que ver con este teorema precisamente, pues tienen impacto en la sociedad. O sea, tuvieron, por ejemplo, impacto en el desarrollo de la Internet y en el desarrollo de nuevas tecnologías, también para la física médica y otras cosas. Entonces, es difícil de medir, pero sin duda hay un impacto. Otra cosa que pensaba es que Marie Curie sí fue súper reconocida en vida, o sea, tiene 2 premios Nobel, pero podía haber sido más reconocida, ¿no? O sea, no pudo estudiar en su país, tuvo que cambiarse para estudiar a otro país. El premio Nobel primero que se ganó por poco no se lo dan, tampoco tenía por un tiempo contratación en la universidad, no la escogieron en la Academia de Ciencias de Francia por ser mujer. Entonces, quién sabe si ella hubiera tenido pues capacidad, o sea, digamos, se le hubiera permitido dirigir o guiar a más generaciones, cuál habría sido el impacto. Y pues sí, o sea, Muy interesante. el impacto fue. Muchas gracias, Nana. Doctora Macarena, desde la perspectiva de los estudios de género, ¿qué nos puedes compartir?
Muchas gracias. Yo creo que hoy en día algo donde se evidencia claramente estas desigualdades es en la construcción y el uso de los espacios públicos. La construcción de la infraestructura urbana, por ejemplo, justo creo que aquí en una ciudad como León podríamos poner muchos ejemplos de cómo estas construcciones y uso de los espacios públicos no estaban pensados para la incursión de las mujeres y no estaban pensados y siguen sin estar pensados, justamente pensando bajo la lupa de que particularmente en México, sí, en Guanajuato y en León, las principales personas cuidadoras somos mujeres. De acuerdo a datos de la ENACIC 2022 de INEGI, el 90% de una persona que somos cuidadora principal somos mujeres. Entonces, justo ahí voy con el ejemplo. En León, de repente vamos en el coche, mi mamá que es adulta mayor y su servidora, y de repente por ahí estaciono justo frente a un hospital o a un centro a donde regularmente vamos o acudimos con personas adultas mayores y estoy para bajarla en el coche y de repente tengo una fila de personajes pite y pite de manera histérica cuando apenas llevamos 1 o 2 minutos de que está la persona adulta mayor descendiendo del coche, ¿no? Entonces, justo este tipo de ejemplos, que podría poner muchos más, pero por ahí, por el momento, voy dejando sobre la mesa estas reflexiones que justo me han llevado a visibilizar y a estar ahora desde unos años en esta línea de investigación sobre temas de economía del cuidado, la infraestructura de cuidados, las políticas públicas, que por cierto todavía en este país son muy carentes, sobre cuidados, ¿no? En general, sobre programas de cuidados. Y esto me parece que es algo que desafortunadamente se evidencia de múltiples formas cotidianamente, principalmente en las ciudades, en los grandes centros urbanos del país. Muy interesante este ejemplo. Ok. Voy a continuar un poco en este tema de las políticas, doctora Macarena. ¿Qué factores observas o consideras que suelen tomarse en cuenta en la construcción de los equipos de trabajo y la colaboración? Pensando obviamente en el factor humano también, ¿no? No solamente el técnico. Ajá. Bueno, yo aquí me voy a permitir responder en 2 grandes dimensiones. Yo creo que la mayoría de las políticas públicas en este país, justo y ciertamente muchas de las decisiones son políticas y uno no puede dejar pasar eso, no puede dejar obviar eso. Y justo el otro día en clase, uno de mis estudiantes hacía la pregunta del millón y decía, maestra, entonces, ¿cuáles son las políticas públicas que sí funcionan en México? Le dije, mira, pues es la pregunta del millón. Justamente, tendríamos que, creo que sobrarían dedos para decir cuáles sí efectivamente funcionan para el bienestar de la gente. Entonces creo que esta es otra dimensión, más allá de lo político. Ciertamente habrá decisiones, gestiones, presupuestos, por cierto, también, que habrán de ir en ese sentido, pero creo que lo más importante es pensar políticas públicas que sirvan a la gente, que den resultados para el bienestar, para el desarrollo, para lo que podríamos pensar también como un buen vivir de todas, todos, todes, ¿no? Justo creo que esa mirada es hacia allá, hacia donde también debemos de estar en la persistencia y en la lucha porque se hagan políticas públicas con esos sentidos, ¿no? Y pensando pues también en los equipos de trabajo, cuando a su servidora le toca coordinar proyectos o tratar de incidir en política pública, que muchas veces lo hacemos a través de hacer diagnósticos, diseños de política pública, evaluaciones de políticas y proyectos y programas. Pues de entrada, algo que a mí me gusta mucho, justo retomando también lo que aportaban las colegas, es que debieran de ser participativos, ¿no? Debe ser un trabajo transdisciplinario, interdisciplinario. Ya las voy a invitar más seguido porque justo también, sí, a veces la política pública la pensamos
desde las ciencias sociales, desde la economía, desde la política, pero también estas miradas transdisciplinarias que aportan ahora las colegas tienen muchas aportaciones, ¿no? Entonces creo que esa es una primera mirada, construir equipos participativos, transdisciplinarios, interdisciplinarios, y sí también, y con esto voy cerrando, la intervención, valorar las capacidades, las competencias técnicas, me parece que es algo fundamental y para eso estamos también en la universidad, las capacidades profesionales, ciertamente, pero también las miradas humanas, las miradas desde hacerlo desde principios como derechos humanos, justamente, y el género siempre suma. El género en esto siempre suma y entonces también hacerlo desde estas miradas y perspectivas. Muchas gracias. Nana, la física es dura, ¿no? Eso dice ¿Qué una factores, física. qué factores aparecen en la construcción de equipos y colaboraciones en el trabajo en física? En la construcción de equipos y colaboraciones, sí. O sea, bueno, eso está un poquito relacionado, ahora me doy cuenta, con la pregunta que hacías antes de cómo va cambiando la perspectiva de uno, ¿no? O sea, en algún momento cuando estaba más chica, que estaba haciendo el doctorado, pues me sentí excluida de algún equipo, ¿no? O sea, por compañeros hombres, ¿no? El detalle no lo voy a dar, pero eso me pasó, ¿no? O sea, a la hora, o sea, luego en el desarrollo pues de la carrera, tal vez ha sido un poco más fácil, o sea, fácil no, pero pues ha habido más posibilidades de encontrar colegas, otros físicos con los cuales hacer equipo. Y bueno, o sea, yo lo he hecho un poco porque sean personas que tengan conocimiento, con las cuales se pueda discutir, que pueda yo aprender algo de ellas. Entonces, esa es la forma en que yo lo veo. Pero creo que es importante algo que decía antes Raquel, y es que la variedad en un equipo es muy importante, también muy relacionado con lo que decía la doctora, o sea, porque distintas perspectivas, o sea, distintas personas en género, en cultura, en raza, en países, lugar de procedencia, aportan diferentes visiones a las mismas preguntas. Uno podría pensar que a lo mejor en la física, o sea, física teórica de gravitación, que en nuestro campo no es así, pero yo creo que sí. Y voy a citar algo importante de Abdul Salam, que fue un científico que ganó el premio Nobel en física de partículas, que creó este centro en Trieste, que yo visito, del cual soy asociada, que es muy bonito, que él le dijo esto a un investigador afroamericano que se llama James Gates, que es muy buen investigador, pero investigadores afroamericanos en física teórica los puedes contar con los dedos de las manos, ¿no? Y cuando este señor era joven, colaboraba con el otro científico que le estoy diciendo, y él le dijo, bueno, yo creo que cuando los afroamericanos entren en la física teórica o en la física, se va a dar algo como el jazz. O sea, que la gente no sabía que en la música se necesitaba el jazz. Podían haber vivido años con la música clásica sin ese otro impacto, pero en cuanto entró otra perspectiva, otra cultura, otra raza, pues se dio una revolución. Y yo pienso que eso aplica para las minorías, para las diferencias, para las mujeres, que si uno se pierde esa otra perspectiva, pues está perdiendo innovación, creatividad, visiones del mundo muy diferentes. Entonces yo creo que eso es muy importante para considerar en equipos. Muchas Variedad. gracias. Sí, gracias. María Raquel. Sí, qué rico, ¿verdad? El conocimiento de las diferentes Sí. áreas, qué hermoso. En particular, yo quisiera además agregar a lo que ya comentaron las doctoras, que el conocimiento siempre tiene que ser humano. No hay que perder la perspectiva humana. Hay que considerar que el conocimiento sea autónomo, que sea justo y que beneficie realmente a la sociedad. Un conocimiento generado hacia un lado, pues es un conocimiento completo. Hay que hacer un conocimiento completo que realmente impacte y resuelva los problemas de la sociedad. Si hacemos a un lado a la mujer, pues no va a haber un conocimiento que resuelva el problema de la mujer. ¿Qué valoro yo en los equipos de trabajo? En los equipos de trabajo precisamente valoro y respeto el conocimiento en otras áreas. Respeto y valoro el tiempo que los colegas le dan a los trabajos de investigación, el trabajo que aportan, el conocimiento
su tiempo, su equipo, todo aquello es muy importante para mí en un grupo de colaboración. Y obviamente que el conjunto pues, nos va a dar una ciencia más humana, más equitativa, que resuelva problemas de la sociedad más completos. Muchas gracias. La verdad es que sí creo que ha sido muy rico ver la perspectiva de tres campos aparentemente desconectados, ¿verdad? Pero que al final pues comparten muchos puntos en común y que para hacer ciencia pues hay que tomar en cuenta el factor humano, ¿no? La ciencia se hace en el laboratorio, en el aula, en los pasillos, ¿verdad? Pero pues ahí también están presentes todas las dinámicas sociales, estructurales. Entonces, ¿qué opinan ustedes de eso, ¿no? ¿Podemos realmente separar el desarrollo de la ciencia del desarrollo de la sociedad y del cambio social? No se preocupen, aquí, creo que aquí Nos sacaste. Nos sacaste. no, pero fue pensando en sus respuestas, ¿no? En este diálogo que estamos teniendo de los equipos, ¿no? De la construcción. ¿Hay algo que podamos hacer desde la construcción de nuestros equipos de trabajo que también alimente al desarrollo de una mejor sociedad? Definitivamente no podemos separar porque de la sociedad se originan los problemas. Y trabajamos en resolver problemas que se están generando en la sociedad. Entonces, no podemos separar lo que hacemos en los laboratorios o lo que hacemos en el campo de investigación sin los problemas de la sociedad. Ellos son los que generan en última los problemas que vamos a resolver en los laboratorios, que vamos a resolver en la comunidad, en las áreas de la economía y sociales, en el área de la salud en general, no solamente medicina, salud es un área muy amplia. Entonces, no podemos separarla. Definitivamente es un conjunto. Y hay que encontrar ese punto. Hay que encontrarlo, ¿verdad? Ese punto donde podemos integrar, ¿verdad? ¿Quieres comentar primero? Sí, Sí, rápido, gracias. Me hiciste acordar aquello de la técnica al servicio de la patria, que entonces, parafraseando, yo diría la ciencia al servicio de la gente. Entonces, justo la ciencia al servicio de la gente, al servicio de la sociedad, al servicio de la humanidad, y creo que eso es algo que no debemos perder de vista. También estaba reflexionando esto, justo en estos tiempos en que pensamos que las IAs ya van a resolver todo y nos van a resolver todo, y justo para cerrar el ejemplo, estaba pensando si las IAs nos van a resolver el tema de los cuidados, por ejemplo. El tema de los cuidados, que es un tema profundamente humano. Entonces, bueno, ahí dejo mi intervención por el momento. Ok. Yo iba a decir algo completamente diferente, pero, no, pero quiero comentar de eso. O sea, no sé, ¿no? Porque la cuestión es que las IAs también se mueven las aplicaciones de la inteligencia artificial se mueven por intereses económicos, ¿no? Entonces podría ser que es mucho más factible invertir en IAs para la guerra que para los cuidados. Y ahí es donde los gobiernos, pienso yo, que tienen que tomar un papel, ¿no? O sea, y meterse en inversión. Pero bueno, eso nada más quería decir. No, o sea, sobre si la ciencia y la sociedad van de la mano o no, yo digo que siempre las revoluciones, los cambios sociales van a impactar lo que se hace en la ciencia y en la tecnología, ¿no? Y por ejemplo, pues el nuevo Me Too, o sea, la nueva revolución o la feminista que hay, claramente yo creo que va a tener un impacto en la ciencia. O sea, tiene impacto en que, por ejemplo, estemos teniendo esta discusión hoy en pues, los reclamos que hacen las chicas más jóvenes, ¿no? De que la universidad sea un espacio tranquilo, libre de violencias, con respeto. Entonces, yo creo que eso claramente va a impactar en la forma en que se haga la ciencia y en que se tengan estas discusiones, ¿no? De que tiene que haber ambientes más participativos, donde todos puedan realizarse. Ese es mi comentario. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, regresando un poco a la parte personal de experiencias, ¿hubo algún momento de su carrera que las haya definido, que haya marcado su carácter como investigadoras? ¿Y qué les enseñó eso sobre el quehacer científico en su campo? Doctora María Raquel.
un momento, no hubo un momento, hubo muchos momentos. Y esos momentos pues fueron evolucionando definitivamente. Y ya cuando llegas a, muchas como todo, ¿verdad? Como todos lo hemos vivido, yo creo, no solamente las científicas. Tenemos momentos de caída y levantarnos, y caída y levantarnos. ¿Qué te mantiene? La pasión por lo que haces. Recuerdo que un día un compañero, un colega me decía, oye Raquel, no entendemos por qué vemos tantos obstáculos y cosas que te ponen y por qué no te ha dado burnout. Y yo le dije, bueno, creo que no me he quemado totalmente, ¿verdad? ¿Por qué no has parado de trabajar? Esperamos que en un momento cayeras. Le digo, creo que lo que me ha mantenido y me mantiene a la fecha es el amor que le tengo a lo que hago. Esa curiosidad o esa pasión o esas preguntas que me hacía desde pequeña, me las sigo haciendo. Y creo todavía que podemos hacer muchas cosas. Creo que fui de las primeras en el área de la salud aquí en la universidad que peleé por salir al extranjero. Y fui castigada en su momento por haberme ido. Yo simplemente tenía la curiosidad por saber cómo se hacía ciencia en otros países. Entonces, cuando ya fui y vi que no era tan diferente como lo hacemos aquí, dije, entonces ya contesté mi pregunta. ¿Puedo hacer ciencia desde acá, desde México? ¿Carecemos de recursos? Sí. ¿Carecemos de infraestructura? También. Pero no carecemos de capacidad intelectual. Entonces, yo lo que les inculco a mis estudiantes en el aula y fuera del aula es no se den por vencidos. Si les gusta la ciencia, abrácenla. Abrácenla, trabajenla, crean en lo que pueden hacer y háganlo. Si no cuentan más que con una computadora y papel, con eso trabaja. Si no puedes porque no tienes una infraestructura para un gran laboratorio, haz artículos de revisión. Revisa la literatura, escribe. Genera tu pregunta de investigación y resuélvela con lo que han hecho en otras partes del mundo. Si realmente te gusta, porque si abandonas es porque a lo mejor no te gustaba del todo, no era tu pasión. Entonces, eso es lo que yo les transmitiría, ¿verdad? Si te caes y te gusta, te vuelves a levantar. No te quedes ahí. Ten la capacidad de levantarte, sí. Muchas gracias. Doctora, ¿no me quieres aportar algo? Sí, bueno, o sea, a lo mejor voy a mencionar tres momentos, puede ser que haya más. El primero, tal vez, es cuando tuve la oportunidad también de salir a mi país a estudiar física de altas energías, o sea, física de partículas y gravitación. Y ahí tuve un año como muy intenso de trabajo. O sea, este centro en el que yo fui, pues era multinacional, o sea, había personas de muchos lugares, pero había como una sistemática del estudio que cada día había que resolver problemas nuevos, o sea, cada día había que hacer tareas y estar pensando. Entonces eso fue como el primer shock así intenso que tuve yo con la investigación. Ahí tuve como un mentor, un profesor hindú, genial, muy buena persona, que me llevaba de la mano mucho en las cosas de la tesis para la investigación. Entonces yo digo que eso fue como un primer punto, ¿no? O sea, de abrir los ojos a física que yo quería conocer, que no había estudiado en mi país. Y pues sí, o sea, las posibilidades esas, ¿no? O sea, el segundo punto fue cuando estaba haciendo el doctorado, yo creo, que mi asesor era muy de dejar a los estudiantes libres, ¿no? Y muchos asesores alemanes son así. Entonces, como que ahí tuve que a fuerzas ganar independencia. Y entonces, eso creo que fue como un punto también importante que dije, oh, o sea, sí estoy aprendiendo y todo, pero es que no hay alguien que sea realmente responsable, que me diga, bueno, esto tiene que estar, no. Entonces, a tomar responsabilidad por mí misma. Ese fue el segundo punto. Y tal vez yo diría, ahí también empecé a hacerme las preguntas interesantes, tratar de hacerme las preguntas interesantes más sola y a tratar de colaborar. Y tal vez el tercer punto es ya con los años a ver las cosas desde un punto de vista más pragmático y darme cuenta, o sea, darme cuenta que para hacer investigación en ciencia no solo vale que tú tengas la pasión, que tengas el talento, o sea, que trabajes, sino que es importante promocionar, o sea, presentar lo que uno hace a otras audiencias para que la gente lo reconozca. Entonces, esto más bien es como una perspectiva un poco realista, ¿no? El crear redes de colaboración, redes donde vean tu trabajo
porque si no haces eso no vas a sobrevivir, ¿no? De hecho, voy a citar a otro hombre, tenía que haber buscado alguna cita de alguna mujer, pero hay un físico que se llama Laszlo Barabasi, de física de sistemas complejos, que hizo un libro que se llama Las leyes del éxito. Y una de las cosas que habla es de las redes, que cuando es muy difícil determinar el valor del trabajo que se hace, muchas veces las redes determinan el éxito. Y él eso no es, o sea, no es un libro de autoayuda nada más, o sea, sino que realmente estudió estadísticas de datos, de cómo el éxito se da. Entonces yo creo que eso es algo importante que los jóvenes también tienen que aprender. O sea, es importante conectar, buscar oportunidades y expandirse así. Crear esas redes, Sí. buscarlas. Sí. Doctora Macarena. Gracias. Sí, me voy a permitir justo compartir, como dicen las colegas, yo creo que son momentos. Ya cuando una va en esta trayectoria, justo va reflexionando estas cosas. Yo creo que uno de mis momentos fue cuando concluí la maestría en economía y en este proceso de buscar chamba y de buscar las oportunidades y tocar puertas, llegué a la Universidad de la Sierra Sur de Oaxaca, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, y entonces llegar a vivir ahí, a impartir clases ahí en esa universidad, fue algo muy decisivo. Luego yo lo comparto también con mis estudiantes y digo, fue una crisis académica, personal, profesional, que sí, marcó como en muchas cosas, en muchas dimensiones, porque una de las primeras cosas que me di cuenta al llegar y compartir y vivir con diversas comunidades indígenas que dentro de Oaxaca son bastantes, y entonces empecé a cuestionarme mi quehacer económico y mis teorías económicas y muchas preguntas. Justo, surgieron muchas preguntas de que entonces esto hacia dónde va y cómo aplica en estas realidades y en estos contextos y con diversidad de personas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí fue que estuve muchos años allá, pero luego fue que decidí justo hacer un doctorado en estudios científicos sociales, porque justo entonces había esa necesidad, esas otras inquietudes, esas nuevas preguntas, y sobre todo creo que había y sigue habiendo pues mucha pasión, mucho amor, y no querer dejar el barco y no querer dejar hasta ahí, sino seguir en las búsquedas. Y creo que por eso hace un rato decía en este camino sin retorno, porque una vez que llegas a esto, las preguntas, las búsquedas, sigues en esto, justo. Entonces sigues en esto y para cerrar esta intervención, me voy a permitir citar a la maestra, la primera gobernadora Griselda Álvarez, la primera gobernadora de México, que justo ella narra una anécdota de cómo pasó por su cabeza la primera idea de poder ser gobernadora, la primera en este país en 1979. Y entonces ella dice que empezó a pensar eso porque varias colegas periodistas la estaban atacando mucho y siempre, cotidianamente, en la semana salían varias notas para atacarla, porque esas colegas periodistas estaban a favor de otros candidatos en masculino, ¿no? Entonces ella dice que estos obstáculos la hicieron pensar que literalmente es una frase que se hace famosa: si me atacan puedo. Entonces, si me están atacando, entonces es que están viendo posibilidades reales de que la voy a ganar. Y la ganó. Entonces, bueno, ahí cierro esta parte. Que va un poquito en el sentido que decían hace rato, ¿no? De cuando ves un obstáculo, pues quizá trata de usarlo más bien como motivación y a tu favor para agarrar impulso, ganar confianza, ¿no? De que lo que estás haciendo está siendo importante. Bueno, pues para ir cerrando, quisiera preguntarles, ¿cuál es esa semilla de cambio que les gustaría dejar plantada en nuestra universidad para que las generaciones actuales y futuras se encuentren un terreno fértil y seguro donde su talento no se vea frenado por el entorno? Y con esta pregunta concluiríamos. Doctora María Raquel. Bien, la semilla que me gustaría dejar, más que todo, es considerar que hay que cultivar en una tierra fértil. Si nosotros tenemos personas con potencial, con capacidad, hay que invitarlas a que hagan su trabajo sin tantas barreras. Que no haya tantas barreras en la institución, que identifiquen estos talentos, que nos ayuden a progresar
que se faciliten los caminos a través de conocer historia de vida, si es posible, de estas personas, que las instituciones y la Universidad de Guanajuato no es la excepción. Desde arriba la jerarquía hasta abajo nos va a hablar de cómo se mueve una institución. Y son las personas que están arriba, los administrativos, que deben tener una visión más amplia de cómo es nuestra sociedad universitaria. Estudiantes y profesores, hay que ayudarnos, hay que impulsarlos para que se desarrollen, hay que conocerlos más de cerca. Si es posible, hay que visitarnos, ¿verdad? Para conocer el potencial que tienen estas personas y ponerles una tierra con fertilizante para que de veras den frutos y florezcan. Muchas En esto gracias. cierro, gracias. Muchas gracias. Doctora Nana. Pues yo coincido con Raquel. A lo mejor puedo decir algunas cosas que se repiten, pero yo creo que hay que formar a las nuevas generaciones, o sea, tratar de tener impacto en las niñas, en las jóvenes que vienen y pues abrirle las puertas de la ciencia, o sea, como se hace con los eventos de puertas abiertas, de la mujer en la ciencia, o sea, seguir aportando en ese camino, ¿no? Una cosa de forma personal que yo creo que todas como mujeres y de hecho todos como profesores, incluyendo a los hombres, podemos hacer es fomentar en el aula ese ambiente de discusión, de participación respetuoso, pero que incluya a todos, ¿no? O sea, y como les decía antes, en otra de las preguntas, eso es algo que yo trato de hacer todos los días, ¿no? Y creo que eso es algo que debemos hacer. Y tal vez, como último, bueno, tal vez ninguna de nosotras se ve como modelo a seguir a sí misma, porque claramente pues no estamos desde afuera, pero yo creo que las chicas que llegan, o sea, ven a las investigadoras, a las profesoras, a las mujeres que trabajan en la universidad, mirando lo que se puede ser o hacia dónde pueden ir en el futuro. Entonces yo creo que nosotras, a pesar de las barreras que podamos todavía encontrar, es importante conservar ese interés, esa pasión que decían por la ciencia, ¿no? Y no amilanarnos porque haya dificultades, ¿no? Porque haya muchas cosas que hacer, gestión de que ocuparse y seguirle poniendo pues pasión a la ciencia. O sea, en particular yo, pues una de las cosas que más me interesa es pues la gravitación cuántica, las interacciones naturales, pues sí, o sea, espero poder seguir haciendo ciencia como primera. Muchas Pues, gracias, Nana. Doctora Macarena, su comentario final. A mí me gustaría dejar todos los días la idea de la persistencia, la motivación, las preguntas constantes, la lectura. Es necesario recuperar mucho de la lectura y también una responsabilidad y un compromiso social, invitar a las juventudes a que no dejemos esto de lado. Como podemos ver, nuestro mundo justo requiere también mucho de esto, de sí es valioso, es importante, y de ahí parte mucho de esto, nuestra responsabilidad en términos personales y quizás en términos familiares, pero también en lo social, en lo común. Es urgente un compromiso y una responsabilidad para con todo esto. Muchas gracias. Pues agradezco mucho por compartir sus opiniones, sus experiencias. Agradezco mucho a la audiencia que nos acompañó en vivo y a quienes nos van a ver después. Y pues bueno, me gustaría a mí cerrar expresando mi deseo porque podamos transitar hacia una sociedad digna, un campo científico en el que no sea necesario ser excepcionales y ser tan persistentes y que simplemente pues podamos realmente seguir esa curiosidad que es la que nos motiva a seguir aquí. Muchas gracias a todos. Gracias.